En esta ocasión me gustaría presentar a Carolina Isabel Canmani, que desde hace años está recorriendo un camino de transformación personal, tanto que esto le implicó cambiar su profesión a la de ejercer como astróloga. En ese viaje interno descubrió que sus profundos anhelos de conocer y comprender en ese viaje interno descubrió que sus grandes anhelos era conocerse y comprenderse profundamente. Ahora también se ejerce como profesora de yoga, realiza terapias en cuencos tibetanos y actualmente cuenta con un espacio online que se llama Logos Astral, donde a partir de ese espacio virtual comparte material relacionado con el desarrollo personal. Así que bienvenida, Carolina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Muy bien, Angie? muchas gracias por asistir. Muchas gracias a vos por la invitación y bueno, sé que también a través de Cristian, así que bueno, muy contenta, muy agradecida de estar aquí para compartir estos minutos con todos ustedes, así que muchas gracias. Bueno, comienzo entonces para ver de qué voy a hablar, ¿no es cierto? Hoy puntualmente lo que quiero compartir con ustedes tiene que ver con, como lo llamé, la función lunar, cómo influye en tu vida y no lo sabías. ¿Y por qué digo esto? Porque más allá de los conceptos astrológicos, todo lo que se puede hablar de la luna, en principio hay que nombrar lo que es algo que ya antiguamente, como satélite de la Tierra, desde hace miles de años, impresiona, llama la atención, y eso ha dejado surco, deja huella, y aún hoy tiene este aire de hechizo, de magia. ¿Y qué implica todo eso para nosotros como seres humanos en general y para nosotros en lo particular? Y lo que me interesa también es compartir de qué forma, a través de la astrología y en estos minutos, puedes conocer y ver cómo está presente en tu vida cotidiana, puntualmente hablando de esta función, y quizás no lo tenías asociado o no lo habías advertido. Si hablamos entonces de cuestiones antiguas, ancestrales, sabemos que tiene un impacto muy grande. Estos simplemente les doy como ejemplo, se pueden imaginar en épocas antiguas, imagínense esas primeras comunidades, tribus, el hombre de Cromañón, primeros habitantes de este planeta, y que miraran al cielo y de repente viesen una esfera plateada, esfera blanca luminosa y dijesen, ¡oh! ¿Qué es eso? ¡Qué belleza! ¿No es cierto? O sea, no sé si hablaban así, pero bueno, una forma de decir, le llamaba la atención. Pasaban los días y la luna de repente, y esa esfera se empezaba a achicar. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Hasta que unos días después desaparecía. Y eso generaba también incertidumbre, intriga, una gran curiosidad y ante todo esta cuestión de misterio. ¿Qué pasará? ¿Por qué no está? ¿Qué vendrá? Y aquí es donde se carga desde la cuestión mitológica, desde la cuestión de tantos miles de años, toda esta carga de humanidad, de inconsciente colectivo, de lo que implica ese movimiento, esos misterios, de por qué estos cambios, de tantos miles de años, con tantos interrogantes, tanta carga en cuanto a pensar qué puede ser. Eso también es lo que alimenta ese hechizo que tiene la luna para la humanidad, para el hombre, y la carga que tiene a nivel simbólico. Como poder, no sé si conocerán, lo que se habla, por ejemplo, hay muchos mitos, uno de ellos es el mito del hombre lobo, que es esto de cuando aparece la luna llena, el hombre se convierte en lobo y todo lo que implica eso, que yo también lo voy a mencionar, pero bueno, en definitiva es lo que representa la luna, que es nuestro inconsciente, todo aquello que no tenemos acceso de primera mano. Entonces, el hecho que esté iluminado por el sol ya está dándonos la pauta de que hay un posible acceso a esa información. Lo que pasa es que qué tan preparado está uno para poder procesar y recibir esa información. Eso como primera cuestión para mencionar. Después también, para agregar, científicamente está comprobada la influencia de la luna en lo que hace al planeta.
influye en las mareas, en las cosechas, influye en los ciclos menstruales y también influye en nosotros como seres humanos. ¿Por qué? Porque se influye en todo lo que es acuoso y como seres humanos somos 70% agua, claro que influye en nuestro mundo emocional. De allí también esto de, por ejemplo, el mito del hombre lobo, esta cuestión de que cuando hay luna llena, también está comprobado estadísticamente que cuando hay lunas llenas es cuando más suicidios se producen, cuando la gente más irritable está, más agresiva, no todos los casos, pero está estadísticamente demostrado que sucede. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? A nivel científico, entonces, está comprobado y no hay dudas de que la luna, claro que tiene una conexión con nosotros. Y entonces, ¿qué es lo que dice la astrología al respecto? ¿Qué es lo que aporta? En un principio, y ya yendo a lo que hace no solamente a la luna, función lunar, sino a todo el mapa natal, que qué es la carta natal, la foto del cielo cuando nacemos, como bien mencionó Gaby Sorano antes, la foto del cielo cuando nacemos, y que allí, para la astrología, la luna es un planeta más que cumple una función. Por lo tanto, cada uno de nosotros portamos y habitamos un propio sistema solar, con funciones que traen información para que procesemos, para que actuemos, para que habitemos. Lo que sucede con la función lunar puntualmente, que es uno de los grandes, les podría decir, errores, una de las grandes distorsiones, como también sucede con las otras funciones, pero bueno, nos reúne hoy aquí la función lunar, es esto de que hechiza tanto, como mencionaba antes, que puede copar o abarcar mucho más de lo que tendría que abarcar. Y por copar y abarcar tanto más de lo que tendría que abarcar, a nivel energético estoy hablando, en lo que hace la carta, es lo que después uno se encuentra como reacciones, regresiones, el estar repitiendo situaciones, y ahora voy a pasar a explicar en qué se sustenta en lo que hace a la función de la luna. Entonces, la función lunar, como mencionaba antes, es una de las tantas que hay en la carta natal. Convive con la función solar, con la función marciana, la función mercuriana, hablando de Marte, de Mercurio, Venus, ¿ok? Todos los demás planetas. Y la función, básicamente podemos observar que tiene dos mundos. Un mundo externo, que va a representar a nuestra madre, todo esto también decodificándolo en una carta natal, a nuestra madre, nuestra casa, nuestro hogar, el útero, el huevo, todo aquello que lleve a cobijar. Y acá quiero que presten atención, porque entonces la luna, por eso mencionaba que no opera sola, por más que la luna quiera operar sola muchas veces, y nosotros tenemos una actitud muy lunar muchas veces en la vida, que hace que dejemos por fuera las otras funciones. No opera sola, porque para la luna poder cobijar y ser ese huevo que cubre lo que se está gestando por dentro, o mismo un bebé que está en la panza de su mamá, es necesario otras funciones. Por ejemplo, simplemente para introducirlos a otro concepto, Saturno. Saturno es complementario a la Luna en cuanto a que Saturno aporta estructura, aporta sostén, aporta rigidez. Entonces, todo huevo precisa de una cáscara, algo duro que proteja. Toda casa precisa de cimientos, de una estructura de hormigón que proteja de lo de afuera. Eso es Saturno. Entonces acá simplemente nombro como no está sola. Precisa aquí de la función saturnina. Y en lo que hace al mundo interno, la luna de lo que nos habla, entonces mundo externo, huevo, útero, mamá, casa, hogar, todo lo que tiene que ver con factores externos. Todo eso es, y también el metal de la plata como metal, ¿ok? De hecho, con el nitrato de plata se hace el espejo. No hay algo más representativo no hay algo más representativo de la luna que el espejo, que un espejo. ¿Por qué? Porque justamente nosotros vemos la luz del sol a través de la luna en esa luna llena. La luna no tiene luz propia, entonces refleja la luz del sol. Y en lo que hace al mundo interno, representa nuestra afectividad, la memoria, el pasado. También tiene que ver con el arquetipo de la gran madre, y todos los arquetipos relacionados a ese gran arquetipo, a esa gran madre. Entonces, esto es lo que hace a función básica. ¿Qué pasa aquí? La luna, como dije antes, no opera sola. La luna cumple una función
que también precisa en un principio de Saturno, como mencionaba antes, por mencionar alguno, y también del Sol, justamente, porque lo vemos en las fases de lunaciones, cuando aparece e ilumina parte de, hasta iluminarlo en su totalidad, y además porque es la fuerza, la solaridad, que representa la conciencia en cada uno, la que nos permite avanzar en los procesos. Dígase, cuando uno está en la panza y llega el momento de salir, es la conciencia dentro del grado o de ese nivel que hace que haga necesario pasar a una instancia siguiente. Entonces también está la solaridad allí presente. La luna, en cuanto a funciones también, tiene dos aspectos muy importantes en lo que hace a su funcionalidad. Por un lado, y esto es lo que es maravilloso y que ojalá me pueda expresar con total claridad, por un lado, provee sustancia. Todo lo que la luna toma, lo que hace es multiplicarlo. Y esto donde uno lo puede ver a nivel biológico, en las células. Todo el proceso de donde surge el embrión de la célula y surge el embrión y hasta el bebé, por mencionarles algo, está la luna detrás operando. La luna tiene una inteligencia impresionante para la repetición, para justamente multiplicar. Recibe la orden, porque la luna no decide, simplemente recibe de parte del código de ADN, donde allí están todas las instrucciones de lo que tiene que formar, y entonces de esa masa amorfa, que yo lo veo como analogía, por ejemplo, las masillas que usan los bebés para dar forma, la luna es quien toma esa forma y toma, digamos, la responsabilidad de darle la forma según las instrucciones indicadas. Entonces, aquí vemos la similitud que tiene con Tauro. Y acá por eso la luna en Tauro, que se suele decir, signo de tierra, se dice que está exaltada. Ese es el lado taurino de la luna, que con la materia la replica y la hace crecer. Entonces, por eso también todo esto de la luna fértil, el momento en donde la luna te posibilita que algo crezca, es quien está detrás de todos los procesos, de que una célula indiferenciada termine siendo un hígado, de donde una célula indiferenciada termine siendo tu pulmón, y donde estaba desde el principio las indicaciones para que sea un hígado y sea un pulmón. Todo eso interviene lo lunar. Entonces, aquí vemos la importancia que es la luna en cuanto a función y de replicación. Y me interesa marcar esto porque cuando la luna interviene, si estamos hablando de función lunar, lo vamos a ver en lo biológico, en lo psíquico, en lo emocional, en lo espiritual también, y en lo social. Y acá, ¿cómo es la cuestión? Que claro, en lo biológico está todo bien, es necesario, es maravillosa su función. Justamente permite la vida, permite que la vida que alimenta el sol con su energía, la luna la cuida, la cobija, la hace crecer, interviene en el proceso. Ahora bien, y como dije antes, repite y repite y repite y repite. Repite el código y va siguiendo el procedimiento. La cuestión es que en ese repetir hay factores, por ejemplo, que hacen a otros niveles, otros planos, que no está muy bueno repetir. Y acá está el punto. Porque en lo biológico es necesario. Pero ¿qué pasa en el plano psíquico? Y además otra cuestión más que es muy importante considerar y mencionar, que la luna es muy dócil, es muy plástica. Entonces ella se adapta. Y esto, y acá vuelvo a mencionar lo que les decía antes, como no está sola en lo que hace a aparato psíquico o viendo la matriz de la carta natal, su función también está en conjunto a otras funciones. Entonces, cuando la luna está formando, ya sea en lo biológico y en lo psíquico, y aclaro algo que no lo mencioné, la luna representa nuestro proceso desde el momento que nacemos hasta los 7 años. Eso es todo lo que representa la luna, con lo cual lo que se forma en ese periodo es en lo biológico y es en lo psíquico. La luna entonces toma todo lo que recibe del entorno y de las otras funciones. Y si las otras funciones la impactan, la marcan, le hacen surcos, la hieren, ¿qué hace la luna? Toma
todas esas marcas, esos surcos, y se adapta. ¿Y esto saben dónde lo pueden ver? Cuando, por ejemplo, uno se lastima y se hace una herida, la piel es regida por la luna. Queda la cicatriz, todo vuelve a su lugar, pero la marca queda. Todo se vuelve a acomodar, pero la marca queda. Entonces o por ejemplo las ostras, que tienen su caparazón tan férrea, que acá vemos tan pétrea como vemos que es Saturno, y si es herida, con una sustancia que ella misma segrega, se sana y cura formando una perla. O sea, son producto de heridas de las ostras. Entonces, sobre lo que hay como herida, la luna se amolda. Y quiero transmitir este concepto porque acá es donde nos formamos en nuestro psiquismo y en donde nosotros, en lo que hace a nuestra infancia, nuestra historia, porque tiene que ver con la luna, nos vamos formando y la luna hace su parte, tomando las distintas heridas, golpes, marcas, surcos que vienen de las otras funciones. Por ejemplo, si uno en esa funcionalidad y en ese proceso recibió un impacto fuerte de lo marciano, de la energía de Marte, traducida en, por ejemplo, un entorno violento, que en tu casa, por ejemplo, hubiese mucha violencia. Eso uno lo puede ver, por ejemplo, en una carta natal, si está Marte en la casa 4, por ejemplo. No necesariamente a todas las personas que tienen Marte en casa 4, o sea, es una ubicación de la carta natal, las áreas. No necesariamente a todo el mundo le va a pasar esto, no estoy absolutizando, simplemente dando un ejemplo como posibilidad, pero está hablando de un ambiente cargado, de un ambiente donde hay agresión. Entonces la luna, ¿qué hace? En eso que moldea, toma esa agresión y la molde y la suma a esa personalidad. Con lo cual, esa persona, y esta es la parte que uno tiene que entender, que acá no se trata de bien, mal, bueno, lindo, feo, lo que fuera, esa persona se va a formar en sus características creyendo que, porque así fue el ambiente que la marcianidad aportó a ese surco, que es normal que haya agresión y que agredir y que haya situaciones violentas es amor. Es ambiente de nido y de nutrición. Entonces, esto para dar un ejemplo de cómo se empiezan a instalar las marcas y los surcos en esa masa que amasa la luna, valga la redundancia, y que forma la personalidad. Entonces, esto es lo que hace a la sustancia, que es lo que aporta la luna. Muy importante, y ver que ella toma y atesora y acumula lo que recibe, y lo repite. Y me interesa esto, volver a repetir, y lo repite, y lo repite, porque no sabe hacer otra cosa. Lo podemos ver en despliegue, ¿saben en qué? En las fases de lunaciones. Momento de luna nueva, luna creciente, luna llena, luna menguante, luna nueva. Ahí vemos algo que todavía no se sabe qué, algo que empieza a tomar forma, algo que muestra toda su plenitud y algo que se extingue. Ese es el proceso cíclico, que en realidad la luna nos está transmitiendo algo. Nosotros no lo vivimos así. Nosotros no vemos los ciclos como procesos de crecimiento o espirales. Nosotros vemos otra vez sopa, otra vez lo mismo, y volvemos a repetir lo mismo, porque lo vemos como dualidad, lo vemos como bueno o malo. Entonces, esta persona, dando el ejemplo, que se crió en ese ambiente donde había agresión, o bien lo toma como natural, o bien, y acá es otra característica que puede surgir, la persona tiene asociado a que cada vez que se expresa emocionalmente la agreden, porque está unido, o está esa marca, o está ese surco, porque está la energía de Marte se filtró en esa masa que se formaba. Con lo cual, por ejemplo, esa persona quizás le cuesta expresarse emocionalmente. Habrá que ver otros factores, que esto lo va a dar más datos de la carta, estoy siendo muy genérica, pero por ejemplo, la persona le quedó la marca de que cada vez que se expresaba emocionalmente la agredían o había violencia. Entonces puede que decida desconectar emocionalmente porque es más seguro. Ahí se formó un mecanismo. Eso es la parte psíquica que se instala también en lo que hace a la formación de la luna. Entonces la luna va a repetir
situaciones y escenas en donde la persona quiera recrear eso y después querer dar una respuesta diferente. Pero porque cae en la instancia de que puede ser algo diferente. ¿Es bueno o es malo? ¿Es bueno o es malo? Tiene que ser bueno, pero es malo. Tiene que ser bueno, pero es malo. Cuando en realidad de lo que se trata es de descubrir el proceso que se truncó en el camino. Porque de lo que se trata también es de que cada quien descubramos cuáles son esas marcas y esos surcos que nosotros llevamos al lado oscuro de la luna. Eso también alimenta el lado oscuro de la luna, que se suele hablar, la luna luminosa y la luna oscura. ¿Qué es la parte oscura de la luna? Es ese lado que tiene dolor, que tiene sufrimiento, que tiene tristeza y que también se filtró en nuestra personalidad y en esa masa en la cual nosotros nos forjamos en esos primeros 7 años. Entonces, por un lado está esta cuestión de la sustancia y por otro lado, la función protectora de la luna, que acá tiene su analogía con el signo de Cáncer. Como función protectora, lo que hace es, tiene que proteger eso tan frágil y tan vulnerable, con lo cual lo de afuera es peligroso y lo rechaza. Entonces, acá es donde interviene Saturno y arma esa capa bien gruesa de protección. Entonces, aísla eso frágil, eso blandito, para que no sea agredido por lo de afuera. Todo muy lindo, y esto en lo biológico es necesario, pero llega un punto, y acá es donde empezamos como humanos a trastabillar, porque la naturaleza lo tiene muy claro esto. La naturaleza, cuando las crías, hay un momento en donde la leona o el animal que sea, el mamífero que sea, llega un punto que excluye a sus crías, las hace a un lado y ya las aparta. ¿Por qué? Generalmente coincide con que está nuevamente embarazada, o cuando ya deja de amamantarlo. Y el proceso sigue, y el cachorrito ya sabe lo que tiene que hacer y sigue su curso. Con nosotros no funciona así. Nosotros tenemos esta cuestión de protección que impacta en lo psíquico y queda la huella de que allí estábamos bien, allí estábamos protegidos. Entonces es muy difícil despegarnos de eso. Entonces fíjense, por un lado lo que mencionaba de la sustancia y cómo repetimos y repetimos para poder salir de ese surco, pero volvemos a lo mismo, y por otro lado nos cuesta salir de lo lunar porque hechiza. Y hechiza porque en ese momento de protección nos sentimos muy bien, nos sentimos muy cobijados, muy queridos, a la forma que haya sido, porque vuelvo a repetir, pudo haber sido en ese clima que mencionaba en el ejemplo, pero fue así, y fue lo que uno mamó. Entonces, en cierta forma uno quiere volver inconscientemente. Entonces, en este aspecto es donde uno tiene la posibilidad de descubrir. ¿Y cómo lo puedes descubrir más en detalle? Con los 12 signos del zodíaco, viendo dónde tenés tu luna, en qué signo está, porque ahí te va a dar la cualidad, la textura de cómo vos directamente armás ese escenario donde evocás y donde en cierta forma estás atrapado. ¿Por qué? Porque te hechiza, porque buscas inconscientemente esa protección, ese cobijo. Entonces la cuestión aquí es poder descubrir que algo que tiene que ver también con este aspecto protector, es que surge el temor. ¿Por qué uno protege? Porque tiene miedo del afuera. Entonces cada vez que vos sientas miedo, que tengas miedo, que te quieras esconder, ahí está tu luna. Ahí está tu luna presente, operando y diciéndote, mejor quédate. No, es peligroso, eso no. Entonces lo lunar, se activa el mecanismo donde te está protegiendo, porque se activa esta memoria de que afuera es peligroso. Y solamente en lo conocido, porque acá hay características muy interesantes, la luna entonces cierra para proteger con todo lo que implica eso, porque entonces cada vez que vos notes que te cerrás y decís, no, es como yo siento, bueno, está el mecanismo que se activó, hay algún peligro inminente, cierra, mantiene cerrado y a su vez mantiene cerrado para así generar intimidad. Y me interesa mencionar esto porque la luna, obviamente, y es la propuesta de esta charla mía hacia ustedes, que
puedas descubrir que tiene esa faceta, y que todos la tenemos, que es regresiva. Que en la medida que te encuentres que estás repitiendo, porque te sentís miedo, porque querés estar en lo conocido, en lo mismo de siempre, porque ahí sentís que los que te conocen te entienden, entonces ahí se genera ese clima de intimidad, entonces ahí vos te abrís. Y que en realidad estás cerrándote a nuevas energías. Cuando la luna toma esa cualidad y esa característica, entonces no está permitiendo que las nuevas energías, el sol, la función solar, ingrese, ni tampoco las demás. Entonces estás teniendo una actitud regresiva y de esa manera no vas a evolucionar o avanzar en lo que hace a tu proceso. ¿Y la propuesta cuál es? Receptividad creativa, que te abras a la conciencia. Cuando en la luna llena el sol ilumina la luna, que uno reciba los secretos que te devela el sol y que los sumes a tu conciencia, que los sumes a tu vida y puedas descubrir estos mecanismos o de qué te estás escondiendo, a qué le tenés miedo y que le puedas dar una respuesta diferente. Bueno, hasta aquí en principio la charla de mi parte. No sé si hay preguntas o algo para mencionar. Vamos a mirar si hay preguntitas. En principio, pues hay muchas felicidades, muchísimas gracias, muy interesante, Caro. Cada planeta es una energía, dice Franco, cada planeta es una energía diferente. A mí me suena mucho. Espérame porque me están otra vez diciendo. A mí me suma mucho para comprender la música desde un lado energético. Ah, claro que sí. Sí, claro, sí, sí. Y ciertos recursos musicales son muy útiles para representar energías de planetas. Otra persona dice, excelente, Caro, muy valioso aporte, Caro. Qué claridad de exposición. Carolina, sos una maga. ¿Quién dijo eso? Eduarda dice, siempre clara, me aportas tanto cada vez que escucho tus explicaciones. Qué maravilloso incorporar el conocimiento astrológico de nuestra vida. Gracias, Caro. Aprendí a conocer esa foto gracias a vos. Desarrollamos la escucha, muy valioso compartir. Yo personalmente, la verdad que tengo un mundo alrededor de la luna. Yo hago mis terapias propias con la luna, hago mis 13 lunas, pongo mi propósito anual a mis 13 lunas y no creo que yo he organizado la comunicación con la luna porque sí que me afectaba y eso no lo quería en mí, entonces bueno, empecé a comunicarme diferente con la luna. Es bello, yo creo que yo empecé a conectar con la luna a partir de saber que la luna no tenía luz propia. Y para mí fue como, no puede ser. Y empecé a investigar y a partir de ahí conecté bastante con ella. Yo creo que es increíble. Siempre está acompañándome. Entonces, nos cuida en cierta forma. Sí. Y nos protege también. Así que bueno, el tema es no quedarse en la cueva, ¿no? O sea, también salir. Sí, ¿no? Y bueno, y saber que es poderosa, porque muchas veces que he estado en dificultad o que he estado con nervios, con susto, ella está ahí, digamos, en el sentido de que le pido y, ay, por favor, mírame, estoy aquí. Y sí, es bastante interesante todo lo que hay alrededor de la luna. Sí. Es un mundo, un paraíso. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Caro, y bueno, hasta una próxima y gracias por tu inmensa sabiduría. Muchas gracias.